Vamos a pedirle a Dios que se glorifique en todo lo que se está haciendo aquí. Oremos, hermanos, acompáñenme por favor y digamos: Señor eterno, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo, no solo el tiempo que hemos cantado, adorado, sino también este tiempo que llamamos el interludio, el tiempo entre la alabanza y la exposición de tu palabra. En este tiempo, Señor, que es muy importante, tenemos la oportunidad de darte un poco de lo mucho que tú nos has dado, darte nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y dar a tu iglesia, Señor, donativos que son para avanzar tu obra, Señor, aquí en la tierra, para que tu reino se establezca, Señor, sobre esta tierra, Señor eterno. Padre, bendice a cada vida aquí presente. Yo sé que hay personas que están atravesando problemas, enfermedades, luchas, pruebas, adversidades, y otros, Señor, que tal vez tengan un motivo de alegría, un motivo de gratitud. A cada uno bendícelo donde se encuentre, Señor, sea aquí en nuestra congregación en este día, o tal vez sea un familiar que sanó o que da gracias desde donde se encuentra. Puede ser en otra ciudad, en otro país, pero que tú, Señor, has obrado en su vida. Te damos gracias y te damos la gloria solo a ti. Toca corazones, Señor, para que toda nuestra congregación reconozca la importancia de asistir, de pertenecer a una célula y formar parte de nuestra familia espiritual. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que entra, Señor, monetariamente, pedimos que sea administrado siempre con sabiduría, con transparencia, y que sea, Señor, para bendecir tu pueblo, Señor, para que esta congregación siga adelante, tu pueblo siga recibiendo palabra y bendición. En Cristo Jesús lo pedimos, lo recibimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos pasan, hermanos, recogiendo las ofrendas, recogiendo las tarjetas. Ahí donde está, hermano, puede ponerse en pie. ¿Pueda ponerse en pie, por favor? ¿Cuántos creen que el servicio de hoy va a ser de bendición? Amén. ¿Lo creen de verdad, hermano? Solo es instinto decir amén, ¿verdad? Pero si lo cree de verdad, si usted cree que va a salir bendecido, le vuelvo a preguntar: ¿cuántos creen que el culto de hoy va a ser de bendición para su vida? Amén. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Ahí donde está, acompáñame. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Ahora dígale: derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Una vez más, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Que se oiga: el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. derrama, dígale: derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, y ese mismo poder lo necesito yo. Vamos
fin comprenderás la alegría de amar. Dios te ama, yo te amo, así debemos de vivir. Oh, Dios te ama, yo te amo. Vivamos siempre así. Gloria a Dios, hermanos. Y abramos la Biblia, hermanos, rápidamente. Yo les decía, ya hace dos domingos empezamos una nueva serie. Y la serie se titula Señales y Milagros. Dígalo conmigo, señales y milagros. Entonces, en esta nueva serie dimos una introducción y ya después de la introducción el domingo pasado estuvimos viendo el primer milagro que hizo el Señor, que era la de convertir el agua en vino. Hoy veremos la segunda señal que se encuentra en el Evangelio de Juan siempre. Todas se encuentran en el Evangelio de Juan porque nos estamos basando en los 7 milagros que se describen en el Evangelio de Juan. Así que todas están aquí. Y hoy vamos a abrir al capítulo 4, el verso 43. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque había estado en Jerusalén, donde la celebración de la Pascua, y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Dice el verso 48, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo o mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Oremos. Padre bueno, te damos gracias una vez más por el privilegio de leer tu palabra.
y poder estudiarla y meditar en ella, Señor. Te suplicamos que nos hables a tiempo, que nos hables fuera de tiempo, que nos hables directamente, claramente, que nos digas, oh Dios, lo que está en tu corazón, en tu mente, que la podamos recibir con agrado, amar tu palabra, abrazarla, ponerla en práctica, que sea para nuestro cuerpo, Señor, como medicina, que sea como lámpara, que sea como aliento. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y cumple tus propósitos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? No sé, hermanos, cuántos estuvieron aquí hace 2 domingos, pero yo les mencioné en la introducción de esta serie que cada una de las señales y los milagros que se encuentran en la Biblia tenían un objetivo. ¿Alguien recuerda cuál es el objetivo? Por eso hago la pregunta, ¿verdad? Porque ya llevamos 2 domingos hablando de esto. Entonces yo quiero asegurarme que ustedes sepan cuál es el objetivo. Todas las señales, todos los milagros tienen un propósito, un objetivo. Y el propósito, para que no se les vuelva a olvidar, es demostrar o confirmar que Dios está respaldando a la persona que está realizando tal milagro. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Moisés, recuerden, y le dijo que volviera a Egipto, dice, reúne a los ancianos de tu pueblo y ve a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés le respondió al Señor, ¿y cómo sé que me van a creer? ¿Qué tal si no me creen? Entonces el Señor le dio 3 señales: la señal de la vara, la señal del agua y otra más de su mano. Y la idea era que si el pueblo, los ancianos, no le creyeran a sus palabras, le creyeran a la señal. Si no le creyeran a la señal, le creyeran la siguiente señal. Pero la idea era dar a entender que Dios estaba con Moisés. Dios estaba respaldando a Moisés. Es como, hermanos, si hoy entrara una persona aquí y le hablara a usted y le dijera a usted, mira, Dios me mandó a decirle esto, ¿usted cómo podrá saber si esa persona está hablando verdad o está hablando por su propia cuenta? ¿Cómo lo podrá saber? Tendría que usted recibir una confirmación. Y esa confirmación que Dios mandaba era una señal, un milagro. Es lo que hizo con Moisés. Si usted recuerda, en los tiempos del rey Acab y su esposa Jezabel, había un profeta llamado Elías. Elías era un profeta de Dios que Dios le habló, y Elías fue a presentarse delante de Acab y le dijo que por causa de lo que él estaba haciendo, Dios iba a cerrar los cielos para que no lloviera y comenzara a haber una sequía en la tierra. Y ocurrió. Al principio Acab no le creyó y todo siguió normal. Pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que lo que Elías le había dicho era verdad. Porque si alguien le dice a usted, mira, no va a llover, dice Dios que no va a llover, y no llueve, pues estamos en verano. Usted dice, pasa el mes de agosto y no llueve, y usted todavía tranquilo, tranquila.
Pasa septiembre y no llueve. Pasa octubre y no llueve. Y usted sigue tranquilo. Porque aquí en Los Ángeles casi no llueve en esta época, en esta temporada. Pasa noviembre, no llueve. Pasa diciembre y usted comienza a decir, bueno, ya se tardó la lluvia, ¿verdad? Pero ya va a empezar en enero. Llega enero y no llueve y dice, bueno, este año como que no va a llover tanto, ¿verdad? Pasa febrero. Y mire, y con cada mes que va pasando, la tierra no produce fruto. Y entonces se comienzan a morir los animales. Comienza a tener hambre la gente. Hasta que uno se da cuenta que realmente Dios hizo lo que había prometido hacer a través de ese profeta. Cuando de nuevo se presenta Elías y le dice, Dios dice así, así, así. El rey le dice, mis profetas me dicen algo diferente. Entonces hay un enfrentamiento entre los profetas de Baal y el profeta de Dios. ¿Y cómo se iba a saber cuál de ellos era respaldado por Dios? ¿Cómo se iba a saber? Una señal. Entonces, ambos grupos, ¿qué hicieron? Pusieron un sacrificio sobre un altar y dijeron, el Dios que haga descender fuego del cielo para consumir el sacrificio, ese tiene el Dios verdadero. Es una señal que le estoy hablando, que confirma, que demuestra que Dios está respaldando a alguien. Y así en la Biblia las señales y los milagros son realizadas para demostrar que es Dios obrando, que Dios está obrando. Dice amén, iglesia. Entonces en el Evangelio de Juan, Juan lo dice claramente. En la introducción leímos el propósito del libro de Juan, cuando Juan mismo, el autor, dice, estos milagros se escribieron con el objetivo, dice, de que ustedes crean en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Cristo Jesús, y que creyendo en Él tengan vida eterna. Amén, iglesia. Ese es el objetivo de Juan. Entonces vea, cada una de las 7 milagros, de las 7 señales, tiene el objetivo de demostrar 2 cosas. Demostrar que Jesús es el Cristo y que al creer en Él tendrá salvación. Esas son las 2 cosas. Demostrar que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tendrá salvación. Entonces vea, en el primer milagro Jesús convierte agua en vino. No lo voy a volver a repetir porque eso fue el estudio del domingo pasado. Pero ese milagro ocurrió en un pueblito pequeño llamado Caná de Galilea, en la región de Galilea. No sé si los hermanos recibieron un mapa que les entregué ahí para que puedan ver más o menos dónde queda esta pequeña ciudad de Caná de Galilea. Pero si en un momento lo suben, vamos a mirar en el mapa dónde está Caná de Galilea. Yo lo que deseo, aquí está, mire, usted pueden ver en la parte superior, dice Galilee, esa es Galilea. De norte hacia el sur, usted ve la ciudad de Corazín, Capernaum, Magdala, Tiberias, y después debajo de Tiberias usted ve Caná. Caná estaba a unas millas, como unas 4 o 5 millas de Nazaret, que es la ciudad donde Jesús creció. Jesús creció en Nazaret. Entonces, Caná era un pueblito cerca de su casa, de su pueblo donde él se había criado, que tenía amigos ahí, fue invitado a una boda, y ahí en Caná fue que él hizo el primer milagro que se describe en Juan, que era convertir el agua en vino en una boda donde lo habían invitado a él y a algunos de sus discípulos. Ahora, eso ocurre, si usted recuerda bien, en el capítulo 2 de Juan. En el capítulo 3, si mantienen aquí por un momento el mapa, en el capítulo 3 leemos
sobre un encuentro que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. En el capítulo 4 leemos de qué? Leemos de la historia de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Si usted puede notar, la región de Samaria está aquí en verde, como un verde azul, ¿verdad? Aquí vemos Samaria. Cerca de Samaria tenemos la capital, que es Sicar. Debajo de Sicar usted puede ver un monte. Todos esos triángulos cafés son montes. Dice monte Gerazim. Ese es el monte a la que la mujer hizo referencia cuando dijo: nuestros antepasados nos dijeron que en este monte habíamos que adorar. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Pues más o menos usted se ubica en el mapa ahí. Jesús habló con la mujer ahí. Después de hablar con ella, volvió a la región de Galilea. Entonces, cuando usted ve, él se vuelve otra vez al norte, a Galilea, y dice que llega otra vez a pasar por Caná. Vuelva otra vez a su Biblia, por favor. Juan capítulo 4. Y vean el verso 42. En el verso 42 dice: y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A la mujer que están haciendo referencia aquí es a la mujer samaritana. Le dijeron a la mujer samaritana: ahora ya no creemos solo por tu dicho, sino porque hemos visto nosotros mismos que Él es el Cristo. Pues si siguen al 43, dice: 2 días después salió de ahí, o sea, de Samaria, y fue a Galilea, o sea, volvió al norte. Y dice el 44: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta palabra es muy clave. Oiga, y dígalo conmigo. 44. El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuál era su tierra? ¿Dónde se había criado él? En Galilea. Y él dice: ahí el profeta no tiene honra en su propia tierra. Recuerden, a Jesús lo sacaron expulsado de la sinagoga en Nazaret. Si usted no recuerda bien, déjeme recordarle: en Nazaret él entró a una sinagoga y cuando le tocó la lectura, abrió y comenzó a leer la porción en Isaías que dice: Dios, o como dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. ¿Usted recuerda que leyó eso? Y de ahí se enojaron y lo expulsaron. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero mira lo que dice el 45. Cuando vino a Galilea, los galileos, ¿qué hicieron? Lo recibieron. Lo recibieron habiendo visto ¿qué? Todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces mire, ellos habían ido a Jerusalén. Y Jesús en Jerusalén hizo algunas cosas maravillosas. Entonces ellos lo habían visto. Entonces cuando Jesús entra, ahora los galileos, ¿cómo lo reciben? ¿Bien o mal? Bien, porque habían visto las cosas que él había hecho. Ahora usted dígame algo. ¿Tenían fe en él? ¿Creían en él? Hermano, recuerde que aquí, cuando usted falla una respuesta, no tengo aquí en el púlpito un botón que puchar, que lo haga, ¿verdad?, bajar a otra, al sótano de la iglesia. Usted puede responder, ¿verdad?, sin ninguna preocupación de peligro aquí, ¿verdad? No se preocupe. La pregunta es, ¿usted cree que los galileos que lo recibieron bien porque creían en él?
No, ¿cuál era la razón? Porque habían visto las señales. Habían visto señales y estaban como maravillados. ¿Me entiende? Mira, hermano, se lo pongo de otro modo. Es como cuando un niño ve a su atleta favorito. O como cuando usted ve a su artista, ¿verdad? Ojalá no hayan algunos aquí que vayan a los conciertos de personas, ¿verdad? Que no están promoviendo algo bíblico, llamémoslo así. Pero usted sabe de personas que lo hacen. Y usted ve cómo esas personas reaccionan o actúan. Y cómo se enloquecen a veces al ver una celebridad. Un niño al ver a su atleta favorito. Cuando ven a Messi, cuando ven a Ronaldo, cuando ven a alguien. Y se emocionan. ¿Por qué se emocionan? Que han visto lo que esa persona puede hacer. Esta gente no es que haya creído que Jesús vino del cielo, vino a salvar. Esta gente vio que Jesús a lo mejor levantó un paralítico o le dio vista a un ciego. Y cuando lo ven, lo reciben. ¡Hey, bienvenido! De vuelta aquí a Galilea, ¿verdad? Y comienzan a hablar. Ese es el que te dije que sanó al ciego, aquel te acuerdas allá. Y es lo que está ocurriendo aquí. Lo ven y lo recibieron porque habían visto la señal. Pero lo que sucede es algo interesante. Dice en el verso 46, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Entonces ya se ubicó usted, ¿dónde está Caná de Galilea? Y luego dice, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum está al norte, junto al mar de Galilea o el lago de Tiberias, como lo dice aquí. Lo dice en las dos, dice lago de Tiberias, ¿verdad? Mar de Galilea. Es ese pedacito del lago que está ahí arriba, junto a Betsaida, junto a Corazín, junto a Magdala. Ahí hay una ciudad en medio que se llama Capernaum. Ese era el centro de operaciones de Jesús. Capernaum era el centro de operaciones para Jesús en la región de Galilea. Ahí en Capernaum, ese mar de Galilea es donde Jesús camina sobre las aguas, por ejemplo. Más adelante lo veremos. Pero esas son las ciudades. Entonces, este hombre estaba en Capernaum. Escuchó que Jesús había vuelto a Galilea. ¿Y qué hizo este hombre? Iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ¿qué hizo? Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, este hombre viajó de Capernaum a Caná. Y si hay algo, hermanos, que esto, no sé, me pasaba a mí mucho cuando yo leía la Biblia, porque veía el mapa y leía la Biblia y para mí no concordaba mucho. Dice que el hombre cuando llegó a Jesús le rogó que descendiese. Para mí ascender es ir como en sentido hacia arriba, ¿no? Y descender hacia abajo. Pero recuerde, estamos viendo un mapa plano aquí. Realmente este hombre estaba en Capernaum junto al lago de Galilea. Estaba, como quien dice, en nivel de mar. Y cuando va a Capernaum, recuerda que a Caná, cuando va a Caná está junto al monte Tabor. Usted ve el monte Tabor ahí. ¿Sí lo ven, verdad? Iglesia. Entonces realmente él está escalando. Sube para llegar a donde Jesús. Y le ruega a Jesús, le dice, desciende conmigo, o sea, ven conmigo, baja el monte y ven conmigo a Capernaum, porque mi hijo está a punto de morir. ¿Sí entendemos, iglesia? Entonces, hay algo aquí.
le quiero volver a hacer la misma pregunta que le hice hace un momento. La gente de Galilea lo recibió porque creían en él o porque habían visto las señales. Ok, ahora más específicamente, este hombre creyó o solamente había visto las señales. ¿Ustedes qué dicen? Este hombre creyó. Pero se hace, hermanos, un pequeño como énfasis. Bueno, no puede ser énfasis y pequeño a la vez, ¿verdad? Suena contradictorio. Pero digo pequeño porque no ocupa muchos versos, es corto lo que se dice. Pero vea lo que dice aquí Jesús. En el verso 50, Jesús le dijo, en el verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Entonces, oiga, esta frase, esta expresión, ¿qué le da a entender? Que Jesús estaba ¿qué? Diciendo, todos los galileos, si no ven señales, si no ven prodigios, no creerán. O sea, la única manera de que ellos crean es viendo señales, viendo señales. Pero luego este hombre responde de una manera que cambia todo. ¿Está escuchando, hermano? El oficial 49 dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Con esa expresión, lo que este oficial le está pidiendo a Jesús es algo extraordinario. Este oficial, a pesar del comentario que Jesús le hace, este oficial le dice a Jesús, ven conmigo, mi hijo está a punto de morir, ven pronto. Esa fue, hermanos, por tal vez difícil de verlo en lo literal, fue una expresión de fe de parte de este padre. Porque este padre está diciendo, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo. Vino desde Capernaum hasta Caná. Le ruega a Jesús que descienda. Entonces no era una simple petición de decir, quiero ver un milagro. A ver, convierte otra vez esta agua en vino. O sea, no le están pidiendo algo simplemente por hacerlo. Cree que si Jesús va con él, podrá cambiar la situación de su hijo. Entonces, en ese momento, en el verso 50, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, oiga, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, o sea que es algo que uno todavía no tiene, porque se espera, quiere decir que no ha llegado, no lo ha recibido todavía, lo está esperando. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces no lo ves y no lo tienes, no es palpable, sin embargo crees. Pero hay algo muy importante que no se menciona ahí. Y es que la fe no es un optimista sin propósito, como quien dice. Alguien que simplemente cree a lo loco, digamos, o sea, a lo ciego, ¿verdad? Las cosas. Sino que la fe se basa en algo muy importante. ¿En qué se basa la fe? ¿En qué se basa? La fe viene por el oír, y el oír
Entonces, no se basa en qué, en simplemente estás ahí y dices, yo creo, ¿verdad? Esto, yo creo, lo otro, yo creo aquí, yo creo allá. No, es en haber oído la palabra de Dios. Lo oyes. Y al oír, recuerda lo que Dios hace. Dice que la fe es un don de Dios. Lo recibes por el oír la palabra de Dios. Entonces ocurre algo. Este hombre recibe la palabra de Jesús que le dice, ve, tu hijo sanará o vivirá. Óigame, este hombre había viajado desde Capernaum a Caná y ahora se va a ir así nomás. ¿Cómo lo ve? ¿Se va a ir así nomás? ¿Con las manos vacías? No, lo que ocurrió fue algo muy importante. Él le hizo su petición a Dios y el Señor le dijo, ve, tu hijo vivirá. Esa es palabra de Dios, palabra del Hijo de Dios. Y al escucharla, creyó en la palabra que Jesús le había dado y se fue creyendo esa palabra. Ella sabe cómo terminó la historia. Pero este hombre se fue creyendo la palabra de Dios. Hermanos, el problema que muchos creyentes tienen, que no le creemos a Dios cuando nos habla. Decimos amén. Cantamos aleluya. Pero cuando nos damos la vuelta para descender la montaña, volver a nuestros hogares, ¿cuál es nuestra mentalidad realmente? ¿Hemos creído la palabra de Dios? Déjame se lo pongo de otro modo. Si su hijo se está muriendo, como en el caso de este hombre, y usted siente que la única esperanza que podría existir, porque recuerde, en estos tiempos la medicina no está avanzada. Usted simplemente oye, escucha de un hombre llamado Jesús, que ha hecho milagros, que ha sanado a algunos enfermos. Entonces usted dice, bueno, voy a calar con él. Es mi única esperanza, mi hijo se muere. Voy. Y usted llega después de un largo viaje, a pie, cansado. Presenta su petición ante él y le dice a usted, ve, su hijo vivirá. El simple hecho de darse la vuelta y volver con manos vacías, volver sin él a tu casa, es una expresión de fe. El que no cree, el que no creyera esa palabra de Jesús, le seguiría rogando. No, por favor, tienes que venir, mi hijo se está muriendo, tienes que venir. Que ya le dijo, ya le dio su palabra. Creyentes, hermanos, hijos de Dios, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto fue en el principio con Dios. Y dice, y todo lo que fue hecho, por Él fue hecho. Y nada de lo que vemos existiera sin Él. Esa es una referencia, ¿qué? A Génesis 1, a la creación.
¿Y qué ocurre en la creación? ¿Qué ocurre? Dios dijo, hágase la luz. No, déjame repetir. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. ¿Están oyendo lo que está ocurriendo aquí? Su poder creativo es con el poder de su palabra. Hebreos agrega que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando Dios dice, ve, tu hijo vivirá, entra de repente en él la fe. Mi hijo vivirá. Y con esa palabra y con esa fe se da la vuelta y vuelve. Y al descender el monte, sale al encuentro de él su sirviente y le dice, tu hijo se recuperó. No, ¿y sabes lo que hace este hombre? Y ahora recuperó. A la 1 de la tarde. Ah, sí. Y se acordó el hombre. A esa hora fue que Jesús, el Hijo de Dios, me dijo que mi hijo viviría. Y cuando él vuelve a su casa, le cuenta, hermano, se lo digo, tuvo que haberle contado a toda su familia. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el verso 53. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con ¿qué? Con toda su casa. Mira, hermano, creyó el baño, creyó la sala. No, creyeron todos los de su casa, es decir, toda su familia. No sabemos cuántos hijos tenía. Todos los de su familia, los que vivían en su casa, creyeron en el Señor. Creyeron en esa palabra que Dios habla. Pero nosotros no siempre creemos esa palabra. Se lo digo en un sentido así como que la Biblia dice algo y usted sabe que la Biblia lo dice. Uno sabe que la Biblia lo dice. Dígalo conmigo. Yo sé que la Biblia lo dice. Sé que lo tengo que creer. Pero no me gusta creerlo. Esa parte de ella nos lo repitieron, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, le voy a dar algo más concreto. Vaya, aquí le va. ¿Está listo? Repita conmigo. Solo una hermana dijo amén, pero ustedes repitan conmigo. ¿Listos? La Biblia dice que debo perdonar. Yo sé que la Biblia dice que debo perdonar. Yo sé que debo entonces practicar el perdón. Pero no quiero perdonar. ¿Ya me va entendiendo cómo está la cosa? Entonces, vemos la palabra de Dios. Lo vemos, sabemos que está ahí. Sabemos que es palabra de Dios. Creemos que es palabra de Dios. Pero del dicho al hecho. Miren, más de un par de zapatos se quedó sin suelo, dijo John Maxwell, ¿verdad? Del dicho al hecho, más de un par de zapatos se quedó sin suelo. ¿Por qué? Porque la distancia del dicho al hecho es tan larga que a veces, hermanos, no llegamos a la aplicación. Entonces, esto, hermanos, es lo que yo le digo con Juan en este evangelio. Su objetivo de él es ¿qué? ¿Qué dijimos al principio? Su objetivo es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en él tendrás vida. ¿Qué ocurre? Él aquí demuestra claramente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el poder para sanar con su palabra. ¿Quién tiene ese tipo de poder sino Dios? Lo demostró que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que creyendo en él hay salvación. ¿Qué ocurre con este hombre y su familia? Son salvos. Creen y tienen salvación. Objetivo, como quien dice,
misión cumplida de parte de Juan aquí en esta segunda señal. Dice el verso 54, el que concluye la historia, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, eso lo dice, lo termina, lo concluye. Pero ahora sí, la pregunta viene siendo siempre la siguiente. A ver, para que no se moleste conmigo, pregúntele mejor al que está a su lado: ¿creerás la palabra de Dios? Pregúntele: ¿creerás la palabra de Dios? Pero vea, pero mire, hermano, pero mire, cuando usted se lo pregunta, pregúntele con firmeza: ¿vas a creer la palabra de Dios? Ahora déjame traducir lo que eso significa. Eso significa que lo vas a creer hasta ponerlo en práctica. Hasta ponerlo en práctica. Y hermano, alguno aquí, tal vez, cada persona está pensando tal vez en una diferente escritura. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que la Biblia dice que hay que, hermanas, por ejemplo, hermana dice: sométase a su esposo, por ejemplo. O hermanos que dice: amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, por ejemplo. O iglesia que dice, por ejemplo, ¿verdad?, que al Señor hay que darle lo mejor, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que hay que perdonar hasta 70 veces 7 si fuera necesario. O sea, mire, comencemos a ver todas las cosas que sabemos nosotros de la Biblia y preguntémonos si lo creemos como el oficial que creyendo se dio la vuelta, se fue hasta su casa, seguro de la palabra que Jesús le había hablado. O somos de las personas que tenemos, como quien dice, las leyes de Dios escritas, pero puestas en un cuadrito en la pared solamente. Está escrito en la pared, pero no está escrito en nuestro corazón. Lo creo de aquí ahí a donde yo lo leo, pero ya de aquí a donde lo tengo que poner en práctica es diferente. Y esa es la parte, hermanos, que nos hace falta a nosotros, es actuar como aquel oficial, actuar como ese oficial. Es poder decir: yo me voy feliz porque Cristo me dio una promesa. Me dio la promesa de su palabra. Se fue. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Una cosa para cerrar. Póngase de pie. Vamos a orar. Y como siempre hacemos, oremos. Oiga bien, hermanos, no quiero que se pierdan esto. Siempre hay que orar por los ministerios que nos han dado permiso de usar su templo. Algún día Dios nos va a bendecir. Y cuando ese día llegue, nosotros vamos a ser quienes podemos ayudar a otros ministerios. Hasta hoy Dios nos bendice a través de estos ministerios y cuando nos vamos orando por ellos. Así que quiero pedirle a mi hermano Abel, por favor, si puede orar para quedar despedidos y orar por este ministerio de Benecer que siga adelante. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a decir: amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por ese privilegio que tú nos diste de escuchar tu palabra, por ese privilegio que tú nos diste de estar con mis hermanos alabando y glorificando tu nombre. Señor, antes de irnos queremos rogarte por este ministerio que nos abrió las puertas, a este ministerio de Benecer. Te rogamos de que tú los bendigas, que tú los prosperes, que ellos también están haciendo tu obra, hablando de tu palabra,
trayendo palabra de aliento al quien lo necesita. Señor, te ruego por su pastor, Pastor Carlos, que tú lo bendigas, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento, que tú lo guíes, que sea tu Espíritu Santo que se mueva en este lugar, Señor. Y Padre Santo, te rogamos por el nuevo local que vamos, que pueda ser de bendición siempre, que podamos nosotros siempre seguir siendo, como lo hemos hecho, una familia espiritual para todo aquel que necesite, Señor. Te ruego que nos lleves con tu paz, con tu bendición, hasta a donde nos dirigemos. Señor, es domingo temprano que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Señor, te rogamos por cada uno que no pudo venir, también que tú lo bendigas y que el próximo servicio estemos todos juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén.